Hola mis queridos amigos del signo de Sagitario, bienvenidos a su canal. Sami, vamos a hacer una lectura. Te quiero decir que esta lectura no tiene fecha, no tiene género, y si no resuena contigo, pues simplemente la dejas pasar. Tal vez será otro momento, otro día, otra hora para escucharla. Voy a comenzar la lectura con aquellas personas que tienen una pareja, no importa cómo se llame su relación, alguien con quien tenga una conexión especial. Quisiera que pienses en esa personita especial para ti, para tener un buen consejo en el día de hoy. Bueno, están como rebeldes estas cartas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, en este momento las cartas nos dicen que tal vez no estás pasando por un tan buen momento ya en tu relación. Mira que a veces se nos presentan situaciones en las cuales tenemos disgustos con nuestras parejas, tenemos desavenencias con nuestras parejas, y eso puede ser por de pronto alguna imprudencia, de pronto en este momento te sientes estancado en esa relación en la que te encuentras en este momento, te sientes espiritualmente como bajo de nota, como que ya no quieres más, como que ya no puedes más, y que como que en tu relación han habido, no sé, cosas que no te han gustado mucho ya. Se han dicho cosas, se han mencionado cosas que los han herido a los dos. Mira que dice que tu pareja, que podría ser de signo Tauro, Virgo o Capricornio, me dice que ha estado pensando como en terminar la relación, ¿ya? Como que está muy aburrido, o sea, los dos se ve que no están como tan contentos con la relación en este momento, mi querido Sagitario. Y con la persona que estás en este momento como que no te cuadra mucho. Y la verdad es que no han sido prudentes ninguno de los dos, ¿ya? Cuando uno comienza una relación, pues se comienza desde cero, ¿no? No vamos con la mochila del ex, ni de la ex, ni del ex, ¿no? Ni a compararlo ni al uno ni al otro, y tal vez no han tenido prudencia con esta situación. Entonces, si ustedes dos pues ven que realmente no son el uno para el otro, pues podrían quedar como amigos. Pero si definitivamente ustedes quieren salvar la relación, quieren tener una buena relación y proyectarse a futuro, pues tienen que hablar y saldar estas cuestiones, ¿ya? De que uno a las relaciones debe llegar de cero, ¿ya? Pues no cero experiencia, porque pues uno ha tenido ya su experiencia, las personas tenemos nuestras experiencias, pero sí sin comparar y sin decir, sin pensar que este fue mejor que el otro, ¿ya? Para eso uno termina una relación, y es muy sano darse como un tiempo de refrigeración para sanar heridas y no ir con estas heridas a la siguiente relación. Mis angelitos en este momento le quieren decir, dice, tus amigos son tu cielo, ¿ya? Busca a ese buen amigo o a esa buena amiga que te pueda aconsejar, ¿ya? Que te pueda dar un buen consejo y que vea desde otra perspectiva, pero un buen amigo, una buena amiga, ¿no? Que vea desde otra perspectiva tu relación, a ver qué te dice, y a ver si puedes tomar una buena decisión. Al final, o sea, las cartas y los amigos a uno le pueden decir muchas cosas, pero al final mmm, el que toma la decisión pues como pareja son ustedes, ¿no? Mira que esta carta dice, serás llamado a renacer. Entonces esta carta es súper maravillosa para una relación, porque los llama a ustedes dos a ser, o sea, a llegar a ceros y cuenta nueva, ¿ya? A dejar todo atrás y cuenta nueva. Y si esa es la decisión que ustedes van a tomar, pues maravilloso. Este angelito nos dice que si hacen ustedes eso, la cuestión les va a funcionar, pero ya con más prudencia y con más madurez de parte y parte. Bueno, este ha sido el consejo y esta ha sido la lectura para mis queridos Sagitarios, que en este momento
tienen una relación con alguien. Vamos a ver, mis queridos Sagitarios, que en este momento se encuentran solteros, ya porque hayan acabado de terminar una relación con una persona, porque estén recién conociendo a alguien y pues todavía no tengan ninguna relación, o porque simplemente estén solteritos, hayan tomado la decisión de estar solos por algún tiempo. Mira, te sale una carta maravillosa. Dice que vas a tener buenos resultados y que en lo que tú emprendas vas a tener buenos resultados, y eso va a ser producto de todo tu sacrificio, de todo tu trabajo y de todo tu sacrificio que tú has tenido, ¿ya? Mira que dice que a tu lado hay personas que no son que son hipócritas contigo, y que debes tener cuidado de estas personas, porque podrían estarte perjudicando en todos los proyectos y en en todo lo que tú emprendas. Ten mucho cuidado. Son personas que te han puesto a dudar, ¿ya? Te han puesto muchísimo a dudar, y que te han desanimado como de cosas en las que realmente podías haber tenido buenos resultados. Mira que me sale otra vez acá, o sea, estas dos cartas son de personas hipócritas. Estas personas podrían ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona de tu edad y una persona más de mayor edad que tú, y son personas que podrían retrasar lo que tú quieres emprender en este momento. También las cartas me dicen que si has tenido algún tipo de dificultad, no te preocupes, o sea, que sigas luchando, sigas perseverando, y que si perseveras, si lo haces, si sigues luchando, vas a salir de la dificultad en la que de pronto estas personas te han ido involucrando, pero que en realidad tienen muchísima suerte. Pero que tengas mucho cuidado con el tipo de personas que te rodeas, ¿ya? Porque no te pueden estar aconsejando bien y pueden estar demorando el triunfo al que estás llamado a tener. Igual tú eres una persona de fuego, y eres muy atractiva para las demás personas, ya que cuando llegas eres la alegría, eres la felicidad. Entonces pues hay muchas personas que envidian estas cosas y que tratan de obstaculizar lo que tú quieras hacer. Mira, tus angelitos te mandan a decir que la misericordia te inspirará. Mira que a pesar de todo lo que te estén haciendo estas personas y todo el traspiés que estén llevando contigo estas personas que te estén haciendo, mira que tú eres una persona misericordiosa, y que eres una persona muy noble, muy perdonadora, y que eso también te puede llevar a buenas cosas, ¿ya? Tampoco hay que irse al extremo de permitir que hagan contigo lo que las demás personas quieran, ¿ya? También tienes que ser firme y tienes que ponerle un límite a las personas, a pesar de que seas misericordioso. Esta es la carta que te salió acerca de la misericordia, que dice: la misericordia te inspirará, ¿ya? Esta otra carta que te dice: tu memoria guardará la justicia. Mira que te dice que eres una persona misericordiosa, pero que también recuerdas mucho a aquellas personas que han sido bien contigo y que han sido justas contigo. Entonces que eres una persona muy agradecida, y que sabes devolver todos aquellos favores que te han hecho, y eso la gente también lo tiene muy en cuenta. Es una persona con mucha suerte para el dinero, Sagitario. Tienes mucha suerte para las cuestiones económicas, mi Sagitario, que está soltero en este momento. Y en general yo creo que los Sagitarios tienen esa fortuna. Ahora vamos a ver en cuestiones económicas para mis Sagitarios que les sale en este momento. Dice que tengan mucho cuidado con una situación que podría ser perjudicial para ti en este momento, con algún negocio, con algo que quieras emprender, porque podrías tener dificultades con este negocio. Mira que te dice que eres una persona bastante confiable, ¿ya? Una persona bastante confiable para las cuestiones económicas, porque eres una persona de palabra. Y mira
que a pesar de que has tenido tus caídas en la cuestión económica y todo eso, eres muy optimista, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Con de pronto algún negocio que no sea como muy derecho, tienes que tener muchísimo cuidado porque te podrías ver como solo en ese problema que te podría surgir en la cuestión económica, pero en general tienes mucha suerte. Tienes que tener bastante sabiduría para tomar decisiones en lo económico, porque la verdad es que el negocio que tú emprendes, negocio que te sale, que te resulta. Veamos qué dicen los ángeles con relación a tu economía. Mira, dice, hallarás lo perdido. Muy seguramente te van a devolver un dinero o vas a recuperar algún negocio si tienes en cuenta lo que te decía hace rato, ¿no? De pronto en alguna situación perjudicial, pero que si tienes sabiduría para poder tomar decisiones en cuanto a lo económico, entonces te va a ir muy bien. Muy seguramente un dinero que te van a devolver o algo que vas a recuperar, algo que ya dabas por perdido, mira que lo vas a recuperar, mi querido Sagitario. Bueno, vamos a ver en este momento, para mis queridos Sagitario, ¿qué consejo nos dan las cartas para la salud? Aquí ya salieron. Bueno, con relación a su salud, sí tener como más prudencia, ¿no? Porque la verdad es que a veces eres bastante terco en cuestiones de salud, o sea, pues no te gusta llevar algún régimen como médico, algo así, y dices que no, que pues que no, es que eso no pasa nada, que no hay ninguna dificultad, que no hay ningún problema y que las cosas de pronto se pueden salir así sin necesidad de nada, pero te llama a ser muy prudente, ¿ya? Tienes que ser muy prudente. Si tienes problemas de salud en este momento, dice que vas a salir bien de esos problemas de salud, pero te manda a tener muchísima prudencia, a ser más cauto con tu salud, a amarte más, a quererte más. Vamos a ver qué te dicen los ángeles con relación a tu salud. Mira, la misericordia te inspira, misericordia contigo mismo, misericordia con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. Entonces, cuídate más, ámate más y quiérete muchísimo más. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy para mis queridos Sagitarios. Espero que les haya resonado. Te invito a que te inscribas a mi canal, a que le des like a este video, a que actives tu campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy a subir en el futuro. Muchísimas gracias, bendiciones para todos.